Bienvenidos al ciclo de conferencias Servir frente al COVID. Esta es la segunda conferencia que estamos ofreciendo, donde se va a tratar un tema muy importante, que es la presentación de la guía operativa para la gestión de recursos humanos en el marco de la emergencia sanitaria. Nos acompaña hoy día Magali Mesa, gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos, quien cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en temas de gestión de recursos humanos. Se ha desempeñado en cargos directivos de entidades públicas como Agrobanco, el Ministerio del Interior, así como empresas privadas. Cuenta con estudios de posgrado en Administración de Empresas en el SAM y Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional por la Universidad del Pacífico. También nos acompaña hoy día Cintia Díaz, especialista en la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, quien cuenta con experiencia en el sector público en temas de reforma del servicio civil. Ha trabajado en entidades como el Congreso, de Vida, MEF y Servir. Ella es psicóloga social con maestría en gestión pública y tiene un diplomado en políticas públicas e interculturalidad. Adicionalmente, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, como es de conocimiento, esta semana servirá aprobado mediante una resolución número 30 de Presidencia Ejecutiva la Guía Operativa de Gestión de Recursos Humanos en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Esta guía parte de reconocer el nuevo desafío al cual se van a enfrentar o ya se enfrentan nuestras entidades públicas, donde tienen las responsabilidades y mantener la prestación de bienes y servicios al ciudadano. Entonces, esta guía parte de reconocer que los servidores representan el principal activo de las entidades públicas y la gestión de ellos a través de las oficinas de recursos humanos se convierte en un punto estratégico para lograr enfrentar el desafío en el cual nos encontramos todas las entidades públicas hoy. Es así que hoy día te estamos contando con Magali y con Cintia para que nos presenten esta guía. Finalmente vamos a concluir con una ronda de preguntas, para lo cual los invito a poner sus preguntas en el chat de la conferencia que está en el Facebook. Bueno, sin más, por favor empezamos, Magali. Ok, muchas gracias, Romy. Buenas tardes, estimadas y estimados gestores públicos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy y acompañarnos nuevamente en esta jornada de información de las cosas que viene desarrollando Servir. Bien, como ya lo mencionaron, mi nombre es Magali y quería comentarles que en realidad para Servir y para el Estado es una prioridad cuidar de la salud y seguridad de sus servidores. Y en ese contexto es que nosotros hemos elaborado esta guía como un instrumento orientador para las oficinas de recursos humanos, ¿no? A través de la cual en realidad nosotros vamos a, digamos, recomendar algunas pautas para el reinicio de las actividades, digamos, cuando estas se tengan que dar de manera progresiva, porque definitivamente, bueno, ahora ya tenemos hoy la noticia que vamos a reiniciar en 15 días más, con lo cual las entidades públicas y las oficinas de recursos humanos van a tener un poco más de tiempo para poder ir adecuándose. Esto no significa el reinicio de actividades, volver todos a nuestras oficinas. Esto significa continuar en trabajo remoto, ¿no? Entonces, empezamos la presentación de esta guía, donde vamos a dar estas pautas, ¿no? Y, bueno, comentarles en primer lugar que en este contexto en el que nos encontramos, de hecho, es necesaria la adaptación, ¿no?, de nuestras organizaciones, ¿no?, para que realmente puedan brindar las condiciones, ¿no?, para albergar a los servidores que tengan que hacer alguna labor presencial y para también adaptar los procesos de las entidades al trabajo remoto, ¿no? Y por otro lado, también apoyar en el retorno ordenado, ¿no?, de la progresividad con la que se van a dar la reinserción de los servidores, en los casos que correspondan, obviamente, ¿no? Entonces, frente a este contexto que tenemos, se nos presentan varios retos, ¿no?, para la gestión de las entidades públicas y para nuestras oficinas de recursos humanos. La crisis que tenemos actualmente nos presenta un escenario muy retador, ¿no?, en el cual realmente tenemos que adaptar la organización del trabajo, y adaptar la organización del trabajo implica, en realidad, muchas acciones, ¿no? Implica desde que podamos identificar a los grupos de servidores, ¿no?, tal como lo han establecido algunas las normas de salud, implica realmente
adaptar nuestros procesos, ¿no? Procesos a modalidades remotas donde todos los servidores vamos a continuar sirviendo en nuestras entidades, pero de diferente forma, ¿no? También el poder, digamos, empezar a pensar en metas como indicadores de trabajo, ¿no? Y que nuestro trabajo realmente se mida por resultados más que por una presencia física que podamos hacer en las oficinas. También enfrentar mitos y temores, ¿no? Mitos y temores existentes respecto al trabajo remoto e inclusive mitos y temores respecto a la pandemia, ¿no? Hoy en día hay que trabajar mucho la estigmatización sobre la enfermedad porque realmente muchos vamos a tener temores fundados, ¿no? Pero que se van a tener que ir desmitificando porque posiblemente tengamos compañeros cercanos que puedan contraer, digamos, la enfermedad, pero esto no significa que realmente son personas que tienen que tener un aislamiento de los trabajos para más adelante cuando se tengan que reincorporar. Y también, sobre todo, convertirnos en agentes de cambio. En realidad, tenemos que trabajar mucho, digamos, la reinvención que tenemos que tener los servidores públicos, ¿no? Posiblemente nosotros estamos muy habituados a hacer las cosas de una determinada manera y en este contexto de cambios posiblemente vamos a tener que migrar a otras formas, no solamente de trabajo, ¿no? Sino incluso de nuestra vida diaria para poder enfrentar, digamos, los nuevos retos del trabajo. Asimismo, también tendremos que redefinir nuevas estrategias de bienestar. Normalmente, las oficinas de recursos humanos en las entidades públicas tenemos planes de bienestar que implican, la mayor parte de ellas, actividades de manera presencial. Y es que hemos conceptuado así el bienestar, ¿no? O sea, la relación, la interrelación entre personas, entre los servidores con sus grupos familiares, la conexión de la entidad con los grupos familiares y los servidores, y todo ello cambiará. Existen nuevas formas de poder acercar al servidor de manera remota a su familia a través de actividades que realmente les podamos proporcionar, que implique, digamos, distracción, momentos de esparcimiento que van a ser remotos y que inclusive nos va a permitir inclusive ahorrar un poco de costos, ¿no? Y luego gestionar desde la innovación. Hoy en día los equipos de trabajo están invitados a que realmente puedan colaborar, ¿no? Desde la innovación, desde dar ideas, propuestas nuevas de cómo poder trabajar mejor desde nuestras casas, ¿no? Y finalmente, la seguridad y salud en el trabajo como una responsabilidad de todos y todas. Este es un punto realmente neurálgico en esta situación de crisis y de pandemia que vivimos, ¿no? Es un tema que se vuelve primordial para poder cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestras familias y poder mantenernos, digamos, de manera activa, tanto remotamente como presencial en nuestras labores. Entonces, vamos a ir desarrollando ahora un poco, digamos, los temas que contiene la guía operativa de gestión de recursos humanos. Y para ello, antes quería yo mostrarles, ¿no? Un poco los resultados de las encuestas que tuvimos, ¿no? En el mes de marzo, en la última semana de marzo, muchos de ustedes que nos están escuchando posiblemente nos han respondido esta encuesta, y esa semana del mes de marzo tuvimos una muestra de 410 entidades que equivalieron a 142,000 servidores de los 3 niveles de gobierno, donde hicimos una encuesta rápida de quiénes estaban en trabajo remoto, quiénes estaban en trabajo presencial y quiénes estaban con licencia con goce. Y en realidad, bueno, los resultados fueron que más de la mitad, el 53%, se encontraban en licencia con goce, ¿no? Y el resto, digamos, de manera casi paritaria, ¿no? Teníamos el 24% de servidores que se encontraban en trabajo remoto y otro 23% que se encontraba en trabajo presencial. Definitivamente ese 24% son personas que se encontraban en la primera línea de atención, ¿no? Pero sí era preocupante, digamos, el 53% de personas en licencia
licencia con goce. Pero fíjense ustedes cómo ha cambiado el país, ¿no? Hemos hecho una segunda encuesta en el mes de abril, a fines de abril, exactamente después de un mes. Han participado 422 entidades públicas, algo más que la primera encuesta, que equivale a más de 100.000 servidores, y el PAI ha cambiado, ¿no? De 53% que teníamos de personal en trabajo remoto, ha pasado a tener ahora 33%, ¿no? En realidad esto es bastante importante, porque en realidad estamos disminuyendo la brecha de personas que están, en licencia con goce, y ha aumentado la brecha en trabajo remoto en 10 puntos porcentuales aproximadamente. Y tenemos que seguir trabajando en ello. Tenemos que seguir volteando este pie, ¿no? Al punto de llegar a tener un mayor porcentaje en trabajo remoto, un mínimo de porcentaje en licencia con goce y ese mínimo también en trabajo presencial. Entonces, va a ser muy interesante y que realmente ver cómo vamos transformando este país, y de repente de aquí a un mes que volvamos a tomar, digamos, la temperatura del trabajo remoto, podamos disminuir o aumentar, disminuir los que están en licencia y aumentar quienes están en trabajo remoto. Y esto que nos da cuenta que realmente nos agarró desprovistos la pandemia, nos agarró desprovistos esta crisis, y estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo a generar estos mecanismos y a poder realmente establecer estas nuevas modalidades de trabajo, y para ello Servir tendrá novedades también muy pronto para poder seguir asistiéndolos en este cambio que tenemos que realizar. Y bueno, un poco continuando es viendo qué acciones, vemos qué acciones previas tiene que realizar una entidad pública, cómo tenemos que prepararnos para, digamos, el regreso del personal, siempre con personal mínimo a las entidades públicas, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es un plan de vigilancia, ¿no? El plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, así se llama este plan, que es un plan que realmente es un producto de un informe técnico del Ministerio de Salud, que fue aprobado con una RM, la 239, ¿no? Donde nos estructuran, digamos, todas las pautas de todo lo que tiene que contener este plan de vigilancia en el caso las entidades tengan que reiniciar con algo de personal presencial. Y en este plan de vigilancia, en realidad, se tipifica a los servidores en diferentes grupos de riesgo, ¿no? Que van a ser, digamos, controlados con protocolos que emite el, ¿no? A los servidores, tanto los que están bajo trabajo remoto como los que van a ir de manera presencial, cómo vamos a hacer los protocolos para la atención de casos sospechosos, ¿no? Y cuáles van a ser los procedimientos de regreso y de reincorporación al trabajo. Entonces, ¿y esto quién lo tiene que hacer? En realidad, lo definen como que lo tiene que hacer las áreas de seguridad y salud en el trabajo que tengan las entidades, y todos sabemos que estas áreas están dentro de las oficinas de recursos humanos. Entonces, no se dice expresamente cuándo se hace el plan, pero sí es antes que se reinicien las actividades. Hoy sabemos que esto está ampliado 15 días útiles más, por ende, en realidad, las entidades podrán tener el tiempo para hacer sus planes de vigilancia. Lo que sí dice es que una vez el plan se tiene que presentar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el comité tiene 48 horas para aprobarlo. Entonces, digamos, es importante que las entidades y sus oficinas de recursos humanos puedan ir trabajando estos planes para que puedan presentarlos con el debido tiempo a los comités de seguridad y salud en el trabajo. Y luego de hacer tu plan, ¿qué tengo que hacer?
¿no? Primero, en realidad, poder identificar al Ministerio de Salud, ¿no? Aquellos trabajadores que ya se han tipificado, que tienen que ser, o sea, que no sean mayores de 60 años o que tengan alguna comorbilidad. Entonces, esto ya está tipificado en una de las normas del MINSA y nosotros tendríamos que hacer este inventario de personal para poder ponerlo. Definitivamente no podrían hacer un trabajo presencial aun cuando sus funciones, digamos, estén en la primera línea de atención, ¿no? Deberían estar en trabajo remoto. Y luego también establecer, digamos, identificar la sintomatología COVID para los trabajadores que mínimamente puedan asistir presencialmente. Hay que establecer algunos protocolos, ¿no?, de sintomatología que tienen que serlo, digamos, las áreas de seguridad y salud en el trabajo de las entidades públicas. Y después de ello, ¿qué? Una vez que yo tengo mi personal identificado y que haya establecido mis protocolos con sintomatología que todo servidor debe llenar, entonces las áreas de recursos humanos en coordinación con cada directivo, con cada jefatura, ¿no?, va a identificar y va a definir las modalidades de trabajo que van a tener las personas, ¿no? O se definen que van a estar en trabajo remoto, o se define que van a estar en trabajo presencial, o se define que van a poder tener modalidades mixtas, ¿no? Y entonces, en este caso, aquí tenemos un poco más detallado cuáles son esas tres modalidades de trabajo, ¿no? Durante la emergencia sanitaria. Trabajo presencial, que es aquella asistencia física que van a hacer los servidores durante la jornada laboral. El trabajo remoto es aquel que presta servicios desde su domicilio o donde esté haciendo el aislamiento domiciliario, ¿no? Y el trabajo en modalidades mixtas es la combinación de cualquiera de estas dos modalidades de trabajo previas, ¿no? Estás en trabajo presencial puntualmente, ¿no?, para hacer algo que realmente no lo puedes hacer remotamente, y luego completas tu trabajo de manera remota. O de lo contrario, estás en trabajo remoto y, digamos, cuando no se haya acabado algo del stock, entras en licencia con goce o viceversa. Entonces, esas son las modalidades que podemos combinar, ¿no?, para los servidores, y esto es lo que tendrán que identificar. Digamos, que se tiene que privilegiar es que la mayor parte de servidores estén en trabajo remoto, ¿no? Eso es algo que las oficinas de recursos humanos tenemos que ayudar y orientar a los jefes para que puedan identificar estas funciones que van a permitir asignarle encargos a su personal. Entonces, para esto, digamos, es necesario, digamos, que el jefe, como ya lo dije, defina, ¿no?, esta modalidad y lo comunique al área de recursos humanos, ¿no? Para el personal que se pueda definir con trabajo presencial, hay que evaluar los posibles horarios de asistencia, ¿no? También facilitar, digamos, al personal que va a estar en trabajo remoto, el recojo, ¿no?, y la entrega de material, ¿no?, para que pueda hacer trabajo en su casa, ¿no? Y también aquellos que, digamos, sus funciones no les aplique el trabajo remoto, por ejemplo, la cooperación laboral entre entidades, ¿no? Licencias con goce sujetas siempre a compensación, ¿no? Y en algunos casos también puede ser el uso de vacaciones siempre y cuando exista el consenso y la solicitud de los servidores. También tenemos otro tema importante que es el control y registro de asistencia, que es algo que los gestores en realidad están consultando mucho, ¿no? Y que también es un punto de la guía, y es que tenemos que establecer en este marco de la emergencia sanitaria horarios flexibles, escalonados y diferenciados. Esto con el fin de realmente evitar aglomeraciones, sobre todo en el transporte público.
¿no? No podría ser que se generen picos, ¿no?, de aglomeración en los transportes públicos como podían haberse manejado antes. O sea, las cosas no pueden manejarse igual que antes. Aun cuando sea el mínimo de personal que asistirá de manera presencial, en realidad de igual forma tenemos que pensar que somos muchas entidades públicas y por muy pocas personas que se incorporen a laborar, igual se pueden generar picos en el transporte público y por ello es importante realmente establecer algunos horarios escalonados, ¿no? Luego hay que advertir algunas las restricciones para los horarios de entrada y salida, ¿no? O sea, si nosotros fijamos un horario de salida, nadie debe quedarse fuera de ese horario, ¿no? Porque en realidad tenemos que respetar que las personas tengan que llegar a sus lugares, a sus viviendas, ¿no? Porque seguramente seguiremos con algunas restricciones horarias en cuanto a la, digamos, a toques de queda. Usar formas de marcación que eviten el registro dactilar, ¿no? Y si es que no fuera posible para la entidad, digamos, cambiar el control de asistencia, pues hay que tener una desinfección permanente después de cada uso, ¿no? Porque en realidad esto puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, si es que es posible para las entidades y cuenten con el presupuesto para ello, es preferible realmente cambiar las modalidades de marcación a registros faciales, ¿no? Y si no fuera posible, ¿no? Yo he trabajado en entidades donde yo recibía todos los meses volúmenes de planillones, ¿no? De todo el país, donde tenía los registros de asistencia, ¿no? Eso no, en realidad no puede pasar más porque eso también es un riesgo. O sea, si tuviéramos, digamos, que hacer necesariamente un control manual, tendría que ubicarse a una sola persona que se encargue de ver ese registro para que los lapiceros no pasen de mano en mano, ¿no? Entonces, es importantísimo también restringir las comisiones de servicios fuera de la entidad, ¿no? Porque en realidad esto es un riesgo. Hoy en día solo esto va a ser absolutamente cuando la función lo requiera de manera presencial. De lo contrario, todo debe migrar a maneras virtuales, a reuniones virtuales o a visitas a entidades y reuniones virtuales. Luego tenemos el sobrepago de planillas, ¿no? Durante esta emergencia. Durante el trabajo remoto, la entidad tiene la responsabilidad, ojo, de no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y tampoco las condiciones económicas, ¿no? Para ello es necesario, nosotros en realidad todos quienes, digamos, hemos estado como jefes de recursos humanos y estamos como jefes de recursos humanos, sabemos que todas las entidades públicas tienen un cronograma de corte de planillas, ¿no? En realidad los cortes de planillas son por sectores, ¿no? Todos ya tenemos cronogramado esto, y lo que tendríamos que hacer acá es establecer dentro de nuestro cronograma de corte aquellos, digamos, reportes, ¿no? Donde, digamos, los jefes van a tener que validar, digamos, los reportes donde se asignen los encargos a su personal que estén en trabajo remoto. Por otro lado, ¿no? Estamos acostumbrados también en nuestras entidades públicas a recibir nuestras boletas, ¿no? De manera física. Y tenemos inclusive hasta personas que se dedican a entregar boletas de oficina en oficina. Eso no puede pasar más, ¿no? En realidad tenemos que virtualizar las boletas de pago, ¿no? Hay entidades públicas que son realmente ya tienen algunos pasos más avanzados, donde bajan sus boletas de pago por los intranets, ¿no? En estos casos, si es que esto no fuera posible, van a tener que ser enviados, escaneadas y enviadas por correo electrónico, que es la forma más sencilla de poder, digamos, virtualizar estas entregas. También es importante advertir al personal que trabaja en nuestras entidades sobre la responsabilidad del cumplimiento de los encargos, ¿no? Acá, en realidad, va a tener que ver mucho la responsabilidad de cada servidor cuando se le asignan los encargos para el cumplimiento de estos y realmente no generar ningún incumplimiento que pueda, digamos, devenir en otras medidas, ¿no? Y sobre todo,
tener la disponibilidad dentro del horario habitual de trabajo para hacer las coordinaciones, ¿no? Muchas veces, o sea, los jefes también están trabajando y los jefes de los jefes también piden información. Entonces, a veces un jefe no tiene toda la información a la mano y lo que corresponde es que ese jefe llame aparte a alguien de su equipo para preguntar y esta persona tiene que estar disponible para poder absolver, digamos, consultas propias y que devienen del día a día. Entonces, el trabajo remoto, por otro lado, tampoco requiere de un control de asistencia, ¿no? Porque no se mide en horas, digamos, ¿no? Y finalmente recomendar a los jefes, ¿no? La asignación de encargos, ¿no? Adecuados, alcanzables, ¿no? Y mantener organizada la información y que puedan ir midiendo el cumplimiento y la disponibilidad de su personal a cargo. Seguimos entonces con los procesos de selección para la contratación directa del personal CAS. En el marco de la emergencia, ¿no? El Poder Ejecutivo sacó un DU, el DU 026, ¿no? Y el DU 029, en el que se habilitó a realizar contrataciones directas, ¿no? Al personal que da servicios en materia de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 en los establecimientos de salud. Únicamente esta medida fue dada para, digamos, los establecimientos de salud. ¿Y cómo se realiza esta contratación directa? ¿No? Esta contratación directa, en realidad ya nosotros hemos venido dando pautas en las semanas anteriores, ¿no? Digamos, de qué procedimiento podían seguir las entidades que hacen esta contratación. Y era, bueno, en principio, hacer la convocatoria, ¿no? Y servir en la web, a través de su página Talento Perú, ha tenido disponible, ¿no? Así como las propias páginas web de las entidades, en el caso de servir, pusimos a disponibilidad, ¿no? Un ambiente justamente para poder colocar convocatorias que tienen que ver con esta modalidad de contratación directa, así como también un ambiente donde se han publicitado digamos, las convocatorias para hacer colaboración entre entidades, ¿no? Y de hecho ahí, bueno, hemos colgado algunas del Banco de la Nación, por ejemplo, que está pidiendo una colaboración entre entidades, ¿no? Entonces, aparte de la convocatoria, ¿no? Es recepcionar virtualmente la documentación mínima requerida, ¿no? Verificar en el registro de sanciones, digamos, a todas las personas que han postulado a estas posiciones, ¿no? Una vez verificado el perfil del puesto versus la documentación entregada, se procede directamente a la vinculación mediante contrato CAS, ¿no? Y los jefes directos luego van a tener que brindar las pautas mínimas para hacer una inducción virtual. Entonces, además, la veracidad de la información que entreguen los postulantes, ¿no? En el momento de la convocatoria y luego también en el momento ya de la contratación, va a ser siempre sujeta a fiscalización posterior, ¿no? Y las acciones, si es que hubiera, digamos, algún tipo de fraude con la documentación, bueno, se tendrán que, digamos, tomar las acciones tenemos disponibles al respecto. Bien, entonces yo aquí le cedo la posta a Cintia para que pueda, digamos, continuar con los temas que tenemos en la guía. Muchas gracias, Maeli. Te agradezco mucho el pase, así también a todas las personas que se han ido conectando a lo largo de esta transmisión. Para nosotros, como lo ha mencionado Maeli, es muy importante que podamos transmitir todas estas recomendaciones que hemos venido trabajando en la guía, pero sobre todo y principalmente para poder brindarles la información pertinente de acuerdo a las disposiciones que hemos venido trabajando. Respecto a las contrataciones que están en curso, son nuevas contrataciones CAS, es muy importante seguir algunas recomendaciones que hemos dispuesto en la guía. Por ejemplo, hemos mencionado el hecho de que es muy importante que en coordinación, obviamente, con las áreas usuarias,
se pueda realizar una evaluación sobre la pertinencia de continuar o de empezar ese tipo de contrataciones. Esto principalmente porque hay que considerar que en este contexto las necesidades pueden haberse ido variando, pero sobre todo porque debemos resguardar la seguridad tanto de los postulantes como de los servidores que van a ser parte de los procesos de contratación. Y en ese sentido, a fin de salvaguardar la seguridad, pero también la transparencia, igualdad de oportunidades, es importante que podamos hacer la evaluación pertinente sobre las etapas y la evaluación en sí misma que vamos a ir realizando. En ese sentido, hay una recomendación general que es aplicable para las contrataciones en temas de CAS y principalmente es la virtualización de las etapas. Y nos referimos principalmente a que cada una de estas etapas pueda incluir acciones que permitan resguardar el distanciamiento social que se ha ido disponiendo a lo largo de la cuarentena y se seguirá manteniendo durante la emergencia sanitaria, y que además estos puedan ser reflejados dentro de las bases que nosotros vayamos a considerar. Esto en particular porque los procedimientos para la virtualización de las etapas pueden requerir algunos tiempos adicionales a considerar, y eso es algo importante que debemos de saber. Ahora, respecto a la convocatoria, como primer punto, como punto de partida, hay algo muy importante que debemos tener siempre presente, y es el elemento vinculado a que las publicaciones respecto a las convocatorias deben ser publicadas en el portal que es bajo nuestra administración, que es el portal de Talento Perú, a la par de la publicación en la página web de la entidad. Esto es muy importante, puesto que para nosotros es relevante el hecho de que los servidores y la ciudadanía tengan conocimiento de las convocatorias, pero sobre todo tengan la posibilidad de poder presentarse a cada una de ellas. Cabe mencionar que esta publicación también puede ser disponible para las contrataciones directas que mencionó Magali hace un momento, así también como las situaciones de cooperación laboral entre entidades que se han ido estableciendo por el gobierno. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en la etapa de evaluación curricular podremos ir identificando diversas herramientas para poder generar una recepción de la postulación, así como realizar las evaluaciones respecto al cumplimiento de los postulantes con respecto a la ficha curricular en base a modalidades virtuales. Para ello podemos usar plataformas o los correos electrónicos institucionales que tenemos disponibles, ¿no? Por otro lado, cuando hablemos de las evaluaciones de conocimiento, es muy importante que, como le he ido reiterando, que se puedan hacer uso de plataformas o medios virtuales. Hoy en día el medio presenta diversas herramientas gratuitas, muchas de ellas, para poder realizar el recojo de información en línea. Y en ese sentido puede emplearse una de estas plataformas para ese tipo de evaluaciones de conocimientos. También podríamos utilizar el envío por correo electrónico para que el postulante pueda hacer la evaluación. En cualquiera de estas situaciones es importante siempre que nosotros validemos y verifiquemos que la persona que está respondiendo a nuestra prueba o nuestra evaluación sea aquel que hemos identificado en las partes anteriores. Eso quiere decir que identifiquemos y validemos la identidad y la veracidad de la identidad de los postulantes. También podríamos realizar evaluaciones orales, por ejemplo, mediante videollamadas. En cualquiera de estas circunstancias siempre es recomendable poder emplear preguntas que sean acordes al puesto que nosotros estamos poniendo a concurso, así como otras consideraciones respecto al medio por el cual estamos haciendo la evaluación. En cuanto a las evaluaciones psicológicas, es importante evaluar la real pertinencia de poder realizar esta aplicación, toda vez que esta también tendrá que realizarse no de manera presencial, sino de manera virtual. Y para poder hacer la evaluación de este tipo, tendríamos que contar con las licencias para hacer las aplicaciones en líneas, solamente de considerar las necesarias. Por otro lado, si es que siguiendo, digamos, en las etapas que se contemplan dentro de las contrataciones CAS, hay que considerar la entrevista final, y sobre esto también reiteramos la necesidad de virtualizar esta entrevista, en el sentido de que podemos contar con diversos medios para poder hacer videollamadas o videoconferencias para hacer las evaluaciones. En cualquiera de estas circunstancias es importante que consideremos lo siguiente antes de iniciar esta entrevista final para poder declarar, si fuera el caso, un ganador. Lo primero es que podamos hacer la coordinación, en principio, con el comité que va a ser parte, que son miembros de la entidad, para que todos conozcan la herramienta sobre la cual sobre la cual se va a emplear, se hagan las pruebas adicionales, se emitan las recomendaciones, por ejemplo, respecto a elementos distractores que puedan ocurrir en el entorno y que debemos minimizar al máximo, así también sobre la disposición respecto a las preguntas. Por ejemplo, en este caso podría ser recomendable una evaluación o una entrevista
entrevista semiestructurada, por ejemplo. De la misma manera, el postulante debe conocer los elementos sobre los cuales estamos decidiendo para realizar la entrevista. Y esto quiere decir que puedan conocer y nosotros también podamos testear con ellos si realmente están aptos para poder conectarse a la plataforma que nosotros hemos dispuesto. Para ello hay que comunicarles la plataforma y recomendar obviamente las pruebas preliminares, así también como otras recomendaciones como el siempre portar el documento de identidad para poder hacer las identificaciones y verificación de la identidad que mencioné hace un momento, que también serán necesarias en esta etapa. Por otro lado, también puede ser necesario, como lo mencioné, hacer la verificación de que la conectividad que tenemos antes de realizar la entrevista sea la correcta. Durante la entrevista también es importante que, como lo he mencionado, hacer la verificación de la identidad, pero también que nosotros tratemos de mantener ciertas reglas o similitudes entre las preguntas que vamos planteando. Esto sobre todo porque es necesario que nosotros podamos comparar a los postulantes al finalizar las entrevistas. Y en ese sentido es importante tener ese criterio en cuenta. Por otro lado, si en caso no se pudiera culminar la videoconferencia, la videollamada, o si hubiese una necesidad de hacer una variación con respecto a la videollamada, pueden existir ajustes que serán necesarios en base, obviamente, a la conectividad de las regiones. Sin embargo, es muy importante que si hay una variación, esta la tengamos documentada, pero también es que podamos hacer la verificación en cada una de ellas, la verificación de la identidad de los postulantes. Finalmente, en caso, también es recomendable siempre tener unos minutos para poder esperar a que las conectividades del postulante se puedan dar, si es que hay algún retraso o una demora. Pero pasado el tiempo, si es que no se pudiera ya continuar con el mismo, es necesario y es importante que nosotros podamos comunicar que no se ha presentado este postulante mediante la verificación mediante correo electrónico. Finalmente, en caso se haya declarado un ganador, habrán los procedimientos que ha mencionado Magali respecto a la firma de los contratos, en la cual se podrá hacer el envío por correo electrónico, luego una verificación o validación por parte del postulante para una entrega posterior del contrato debidamente firmado una vez culminada la emergencia sanitaria. También en este caso la inducción deberá realizarse de manera remota, es decir, virtual, y el postulante o ganador que haya resultado de esta convocatoria podrá realizar sus funciones en las modalidades que Magali mencionó, es decir, el trabajo presencial, otros elementos importantes y otros procesos importantes dentro del sistema administrativo, como son, por ejemplo, la capacitación. Y al respecto es necesario que mencionemos que también en este caso es necesario la virtualización de cursos, utilizando, por ejemplo, cursos virtuales o cursos MOOC, para poder, digamos, reducir en la mayor medida posible la presencia de servidores dentro de las instalaciones de la entidad. Por otro lado, hay que considerar también que podría ser necesario adecuar que en nuestras capacitaciones estén principalmente dirigidas hacia temas que son relevantes en este momento, como podría ser, por ejemplo, el gobierno digital, medidas para poder trabajar en remoto de una mejor manera, o algunas medidas para el funcionamiento durante la emergencia sanitaria. Por otro lado, hay un tema muy importante que ha mencionado Magali desde el inicio y que lo hemos ido repitiendo durante la guía de manera constante, y es el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Es importante, dado que la seguridad que debemos tener con respecto a la salud y la seguridad de los servidores es un elemento central en este contexto de emergencia sanitaria, lo cual nos lleva a que es necesario realizar el seguimiento del plan de vigilancia y prevención y control que hemos aprobado de manera inicial. Esto principalmente porque es necesario que podamos tener bastante en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud al momento que se haya determinado que habrá un grupo de servidores que podrán ingresar a la entidad para realizar trabajo presencial y mientras ellos permanezcan en la entidad. Y en ese sentido, en el plan de vigilancia deberán incluirse estas recomendaciones que incluyen, por ejemplo, la medición de la temperatura corporal, en los casos que correspondan la aplicación de las pruebas COVID, por ejemplo, la desinfección de las manos, el portar la mascarilla, estos implementos de seguridad, de protección personal, entre otros elementos que sean necesarios y hayan sido descritos en el plan. Asimismo, es necesario que dentro de estas acciones que se han aprobado
podamos tener en cuenta los protocolos bastante claros respecto a cómo deberíamos proceder en caso un servidor se presente como caso sospechoso de COVID. Si bien estas acciones son necesarias, eso nos hace también que tengamos en cuenta que los canales de comunicación con los servidores sea de retroalimentación constante. Esto quiere decir que a partir de podamos brindar todas las recomendaciones necesarias para que a partir del tipo de trabajo que realicen los servidores se puedan implementar medidas de seguridad. Esto también es importante considerando que nosotros deberíamos a partir de estos medios brindar las capacitaciones necesarias para que esto pueda ser ejecutado por los servidores de manera constante. Si bien esto es importante, también no debemos dejar desprovistos otros riesgos dentro del funcionamiento de los puestos de nuestras entidades. Y esto principalmente porque existen otras acciones que podrían ser necesarias también seguir monitoreando a partir de los canales que hemos abierto y que se mantienen, que deben mantenerse en apertura para, por ejemplo, los casos de hostigamiento sexual laboral o hostigamiento sexual. Estos canales deben permanecer activos tanto para la recepción de denuncias como para la emisión de recomendaciones también. Y bueno, por otro lado, no hay que dejar pasar que también es importante mantener activos nuestros comités de seguridad y salud en el trabajo, los cuales están dispuestos según la ley de esta materia y que requieren de nuestra atención constante y de activación constante para hacer el monitoreo del plan y de las acciones que nuestra entidad haya dispuesto para poder hacer y verificar que la seguridad se preserve dentro de las labores de la entidad. Finalmente, me gustaría también precisar que en los casos donde las entidades estén trabajando o hayan trabajado un plan de bienestar, se debería adecuar principalmente para desarrollar las actividades de manera virtual, siempre priorizando por un elemento importante dentro de esas condiciones que nos ha tocado en este momento experimentar, que es, por ejemplo, generar los balances necesarios entre la vida personal y la vida familiar y del trabajo entre los servidores en esas situaciones tan particulares. En esa misma línea podría ser necesario que tengamos actualizados los contactos que tenemos con respecto a los servidores para su familia en caso de alguna emergencia o situación particular que se haya presentado. Ya para terminar, me gustaría mostrar una serie de contactos que tenemos en este momento, puesto que para nosotros, para servir, tenemos siempre la disposición de poder generar los canales de comunicación para dar las asistencias técnicas necesarias. Nosotros también estamos trabajando con ustedes, así como para la emisión de esta guía que hemos venido presentando, sino también para ver otros elementos vinculados al sistema administrativo. Gracias. Bueno, en principio agradecerles tanto a Magali como a Cintia por esta ponencia. Tenemos varias consultas realizadas por las personas que están ahorita conectadas al Facebook Live de Servir. De hecho, hemos llegado hasta 5.000 personas conectadas en este momento. Entonces, quisiera saber si Magali y Cintia me escuchan para poder formularle las consultas. Sí, claro que sí. Todo bien. Listo, iniciamos entonces. Tengo una consulta para Magali. Es de Rosemary Calle y dice, ¿qué sucede si las elecciones de mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se suspendieron por la cuarentena? ¿Quién me aprueba el plan? Legalmente, ¿el comité anterior puede realizar la aprobación del plan de vigilancia? ¿Qué hacer con el caso de los subcomités? Ok, bien, para Rosemary, y me imagino que muchos también se encontrarán en esa situación. De hecho, el plan de vigilancia ya se ha determinado que lo tiene que aprobar el comité. Lo que tiene que pasar es que no está suspendido, digamos, el trabajo remoto. Entonces, ahorita nosotros podemos hacer trabajo remoto y lo que podríamos hacer en estos momentos, si tenemos 15 días para hacerlo, es elegir a nuestro comité de manera virtual. Eso es muy importante, en realidad. ¿Qué te dice cómo se conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Hay que, digamos, nombrar a los representantes por parte de la entidad, ¿no? Y eso es con un oficio, ¿no? Digamos, de la alta dirección, que saca una resolución para nombrar a estas personas que representen a la entidad, por un lado, y eso se puede hacer tranquilamente de manera remota, y luego hacer una selección, digamos, con una votación simple, ¿no? Para, digamos, el representante de los trabajadores.
Esto se puede hacer virtual. Además, que en algunos casos ya hay entidades que, sin que tuviéramos el tema de emergencia sanitaria, lo han venido haciendo cuando tienen, digamos, unidades ejecutoras que están desconcentradas, ¿no? Entonces, es bien importante que ahora establezcamos mecanismos muy rápidos, muy sencillos, vía solamente correo electrónico, para hacer esta elección de manera virtual con los trabajadores y puedan tener su representante con su suplente y poder instalar virtualmente también su comité de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no existe ningún impedimento para que eso se pueda hacer y que ustedes puedan aprobar, como establece la norma, su plan de vigilancia. Es para quienes todavía no tengan comité, para que hayan vencido el tiempo de su comité y para los que se quedaron con el comité en curso. Listo. Tengo una pregunta para Cintia. Comenta Luis Alberto, dice, existe mucho hacinamiento en las oficinas del Estado. ¿Qué solución recomienda servir aparte del trabajo a distancia o el trabajo remoto? Sí, como lo hemos mencionado, el trabajo remoto de hecho es una primera alternativa frente a esta situación. Pero también hay que considerar que nosotros en la guía hemos incluido algunos elementos importantes para poder, digamos, mediar este hacinamiento que podría existir y que en efecto viene existiendo en las entidades públicas. Una alternativa, por ejemplo, que hemos planteado es la idea de un horario escalonado. Quiero decir principalmente en la cual se pueda generar trabajo, una modalidad mixta, en la cual, por ejemplo, tengo algunos días en la que el personal va un grupo los lunes, miércoles y viernes y otro grupo en otros días distintos. Otra opción podría ser, como lo mencioné, tener horarios diferentes de ingreso, de manera que las estancias en la entidad puedan ser variables de acuerdo a la situación que pudiera ser necesario, ¿no? También hemos emitido algunas otras recomendaciones en cuanto al uso de los espacios comunes, siempre para preservar y mantener las distancias sociales y el aislamiento social. Por eso también es tan importante el plan que mencionaba Mael, el plan de vigilancia con respecto a COVID, principalmente porque antes de iniciar las acciones en las entidades, este plan debiera ya ir verificando, identificando estas acciones estas situaciones como las de hacinamiento o la necesidad de variar horarios para poder hacer la inclusión de los servidores que vayan a prestar servicio presencial, entre otras medidas, ¿no? Perfecto. Tengo otra pregunta para Magali. Por favor, dicen, es respecto al tema de contrataciones y convocatorias CAS. Hay, de hecho, varias preguntas que señalan respecto a eso, de si algunas contrataciones quedaron en el camino, qué es lo que se puede hacer o qué debo hacer para continuar con mi convocatoria CAS, que ya cuenta con un presupuesto. Bien, en realidad nosotros sí hemos visto en el portal de Talento Perú que hay algunas convocatorias CAS que en realidad con la suspensión de plazos han quedado paralizadas, ¿no? Bueno, ahora tenemos 15 días más, pero es el tiempo como para que las entidades públicas puedan adecuar sus formas de selección, sus procesos de selección. En realidad nosotros lo que estamos recomendando es, primero, van a tener que cambiar las bases del concurso, porque las bases que tienen establecidas hoy en esas convocatorias están hechas en base a una selección de manera presencial. Y eso va a cambiar, porque definitivamente ya no podemos hacer selecciones presenciales, ¿no? Vamos a tener que hacer todo de manera virtual. Entonces, vamos a tener que definitivamente cambiar, ¿no?, las bases y, bueno, restituir estos procesos a partir de que termine, digamos, la cuarentena, ¿no? Entonces, ahí Servir va a poder apoyarlos brindándoles asistencias técnicas. En la última lámina que presentó Cintia están los contactos, ¿no? Y nosotros estamos muy dispuestos a poder ayudarlos en estas formas virtuales a las cuales tenemos que migrar, ¿no? Durante todos los próximos meses, posiblemente este año y quizá el próximo año. Y de repente nos quedemos con estas formas virtuales porque la verdad es que nos facilita el trabajo, ¿no? Y evitamos que las personas inclusive se desplacen. Magali, aprovechamos para hacer una repregunta ahí respecto a qué pasa si es que la entidad tiene una directiva, ¿tiene que adecuarlo a este nuevo proceso? Sí, justo el día de ayer estuve reunida con una entidad
donde se dio ese tema, ¿no? Y lo que hemos recomendado es que definitivamente hay que hacer una adecuación de su directiva. Como es un documento de gestión interno, en realidad se puede hacer de manera muy rápida para poder, digamos, establecer las nuevas pautas de selección, ¿no? Buenísimo. Quisiera hacer la precisión, por favor, a todas las personas que nos acompañan, es que ahorita estamos continuando solamente con el tema del audio, vamos a continuar así hasta que culmine la conferencia. Cintia, tengo una consulta para ti. ¿Por qué no se ha considerado a las gestantes y madres lactantes dentro del grupo de factor de riesgo? Es una pregunta de Elvira. Sí, de hecho es una pregunta que ha surgido constantemente y sobre eso hay que considerar que nosotros hemos basado las recomendaciones y las medidas con respecto al personal y la identificación del grupo de riesgo en las medidas y las definiciones que ha realizado el Ministerio de Salud, ¿no? A través de distintas resoluciones ministeriales o documentos técnicos donde las ha detallado. En dicho sentido, en caso el Ministerio de Salud incluya o considere otros criterios, tendrán que ser posteriormente incluidos dentro de nuestras indicaciones en la guía, en los casos sea necesario, ¿no? Sin embargo, es una decisión y es una evaluación que realiza el Ministerio de Salud directamente. Perfecto. Tenemos otra consulta adicional de Sara. Magali, para ti, por favor, dice, ¿cómo puedo hacer la firma del contrato para el caso de los ganadores durante la emergencia sanitaria? Ok, bueno, lo que tenemos que hacer es proceder con la elaboración del contrato como en cualquier otra ocasión. Se pasa el contrato por correo electrónico a la persona que hubiera ganado el concurso para que se dé, que dé la conformidad mediante correo electrónico y luego se podrá firmar cuando se regularice, digamos, esta situación de cuarentena o de reincorporación presencial, ¿no? Que puede tardar varios meses, pero esto se puede regularizar posteriormente, ¿no? Basta con el correo electrónico donde dé la conformidad de las condiciones del contrato. Magali, una pregunta adicional para ti. Dice, buenas tardes, ¿cómo se puede hacer con los servidores públicos que tienen más de 60 años, hipertensión y no operan equipos de cómputo, ni mucho menos cuentan con una computadora? ¿Se les manda de todas maneras a trabajo remoto? No, bueno, el trabajo remoto siempre es que hagamos lo posible porque las personas puedan tener alguna función donde le podamos encargar algún trabajo. Siempre habrán situaciones donde realmente de repente no es posible asignar trabajo remoto y como es personal de riesgo, en este caso lo que corresponde es que vayan a licencia con goce, ¿no? Pero de repente es posible que de acuerdo al perfil de la persona pueda colaborar dentro de la propia entidad para hacer algún otro encargo en trabajo remoto y eso también hay que evaluar, ¿no? Cintia, una consulta adicional. Dice, ¿cómo determino, esta es de Alberto también, dice, ¿cómo determino qué equipo de protección personal le corresponde a cada servidor? Esto es muy importante porque cada nivel de riesgo está asociado a esta respuesta. Quiero decir con esto que en los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud se han hecho precisiones con respecto a cuál es el nivel de riesgo de los puestos, yendo desde el más bajo, en el que aquellas personas, por ejemplo, o puestos donde no tienen mucha interacción con las personas, hasta el riesgo más alto en los cuales se dan, por ejemplo, personas que están trabajando directamente con pacientes COVID. Entonces, a partir de la clarificación que ha hecho el Ministerio de Salud, es necesario identificar el nivel de riesgo de cada uno de los puestos que tengamos en la entidad. Eso es parte del plan de vigilancia y control que van a tener que evaluar y aprobar las entidades públicas. A partir de esa definición es que se debe determinar, y también el Ministerio de Salud pone pautas específicas de cuál es el nivel de riesgo y cuál es el implemento que corresponde a ese nivel de riesgo para poder determinar quién es el servidor que va a tener que utilizar cada uno de esos implementos necesarios. La mayor parte de los casos, en el caso de las entidades públicas que no son parte del grupo de salud, la mayor parte de ellos están ubicados en el riesgo más bajo y en el medio. Medio principalmente aquellos que tienen atención al ciudadano, ¿no? Para los cuales la mayor parte de estos casos son dispuestos únicamente el uso de la mascarilla para poder hacer la protección. Okay. Magali, tengo una pregunta adicional para ti. El plan de seguridad, el plan de vigilancia
¿quién lo elabora? ¿El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o debe ser elaborado por un profesional de la salud dentro de la entidad? Una vez presentado, tiene 48 horas para aprobarlo, pero es Recursos Humanos quien lo elabora con su especialista o la persona encargada de ver los temas de salud, seguridad y salud en el trabajo. Perdona, Romy, hiciste otra repregunta, pero no la apunté. Sí, si se tiene que realizar la prueba rápida a todos los servidores que realicen actividades. Ok, bueno, en realidad lo que se ha establecido es que se tiene que aplicar la prueba para las personas que tienen un riesgo mediano, ¿no? Riesgo mediano está tipificado en el documento del MINSA, aquellas personas que van a estar, digamos, con mucha proximidad de atención a los ciudadanos o, digamos, a los usuarios de una entidad pública. Vale decir, digamos, los policías, las Fuerzas Armadas que tienen proximidad con los ciudadanos, ¿no? De repente las mesas de parte o las ventanillas de atención al público. Esas son, digamos, las personas que están con riesgo mediano y a quienes debería de, digamos, de acuerdo a la norma, aplicarse la prueba antes del reinicio de actividades, ¿no? Al resto no es necesario. Cintia, tengo una última pregunta para ti. Consultan cuál es la relación de esta guía que ha propuesto Servir con la resolución ministerial del MINSA, la 239 del MINSA, la del 2020. En efecto. A ver, hay que tener en cuenta que la información que emite el MINSA lo hace dentro del ámbito de su competencia, ¿no? En la cual ha dispuesto varias medidas de seguridad vinculadas principalmente a la salud, que es su ámbito principal. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que lo que nosotros hemos hecho es recoger varios elementos dispuestos en esta resolución ministerial, en los lineamientos aprobados por resolución ministerial la 239, que están vinculados principalmente al trabajo, para adaptarlos a la situación real de las entidades públicas y de esta manera sea más sencillo para estas poder responder ante las necesidades que se puedan haber presentado, ¿no? Entonces, ciertamente nosotros hemos tomado varios elementos de estos lineamientos, añadiendo otros tantos, ciertamente, vinculados más al sistema administrativo. Listo. Y Magali, una última pregunta para ti. Hacen la consulta de qué hacer si un trabajador que está dentro del grupo de riesgo, sea una persona de 60 años o sea una persona que tenga alguno de estos factores de riesgo, insiste en ir a trabajar de manera presencial. Bueno, sí, yo también he recibido varias consultas sobre ese tema y es que la norma es clara. Nosotros tenemos que, como entidad pública, digamos, prioritariamente proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Las personas pueden tener mucha voluntad de ir a trabajar, pero si están dentro de este grupo de riesgo, no debería permitírseles, porque en realidad, si es que digamos, por alguna razón logra el contagio o se contagia, en realidad su vida puede correr peligro. Entonces, esto no es una decisión de la Oficina de Recursos Humanos, no es una decisión de la alta dirección de las entidades, esto es una norma de salud y realmente tenemos que respetarla, ¿no? Listo. En realidad, invito a las personas que nos han acompañado el día de hoy a que hagan también sus consultas a través de info@servir.gov.p. Agradecerles tanto a Magali como a Cintia por la ponencia de hoy y también agradecer a los más de 5.000 servidores que nos han estado acompañando el día de hoy para conversar sobre esos temas relacionados a cómo lograr cumplir estos nuevos desafíos a los cuales nos enfrentamos las entidades públicas, en cuanto es resguardar la seguridad y salud de nuestros servidores y continuar prestando los servicios y bienes para el ciudadano. Recordamos una vez más que esta es una primera versión de la guía, va a ir siendo actualizada conforme se vayan actualizando también los temas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias una vez más y nos estamos viendo en una siguiente conferencia. Gracias. Gracias.